En el presente video compartiremos con ustedes un ejemplo más de la gráfica de funciones polinomiales a través de cálculo diferencial. Ejemplo número 2. Tenemos esta función x elevado al cubo menos x. Primer paso para graficar, recordemos, el dominio de la función. Como las funciones con las cuales vamos a trabajar siempre aquí son polinomiales, entonces el dominio, todos los reales. Siguiente elemento. Los interceptos en x e interceptos en y. Para que un puntito, recordemos, sea un intercepto en x, la y se hace 0, ¿cierto? Entonces igualamos la y de la función a 0 y tenemos 0 es igual a x al cubo menos x. Factorizamos, factor común x, nos quedaría de esta manera. Y ahora factorizamos x al cuadrado menos 1 como x menos 1 y x más 1. Y ahora procedemos a igualar cada factor a 0. X igual a 0 o x menos 1 igual a 0. Nos quedaría x igual a 1 o x más 1 igual a 0. Y entonces tenemos tres interceptos en x, uno en 0, 0, otro en 1. Y como es intercepto en x, la y siempre es 0 y otro en menos 1. Y ahora el siguiente paso, ya tenemos los interceptos en x, ahora interceptos en y. Pero recordemos que en el intercepto en y, la x se hace 0, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos que ya directamente este punto pues es un intercepto tanto en x como un intercepto en y, ¿cierto? Porque la x es 0. Entonces ya tenemos prácticamente el intercepto en y, no hay que calcularlo. Ya está. Intercepto en y. Muy bien, ya tenemos todos los interceptos. Ahora, siguiente punto es encontrar nuestro punto crítico. ¿Y qué pasa en el punto crítico? Bueno, recordemos que la derivada en el punto crítico se transforma en 0. Tenemos que nuestra función, recordemos, f de x es igual a x al cubo menos x. Vamos a derivar esta función y nos queda que la derivada sería, derivada de x al cubo, sería 3x al cuadrado. Y la derivada de menos x, menos 1, ¿cierto? Igual a 0. Y ahora tenemos que esto es igual a 1. Y ahora este 3 quedaría de esta manera. Y ahora aplicamos raíz cuadrada en ambos lados. Recordemos más menos. Y nos queda x igual más menos raíz de 1, pues es 1 entre raíz de 3. Y que esto aproximadamente es más menos 0.58. Esas son las coordenadas en x del punto crítico, ¿verdad? Ahora, recordemos que el punto crítico es un punto, entonces necesitamos la coordenada en y. ¿Cómo encontramos la coordenada en y? Bueno, fácil, reemplazando, ¿verdad?, ese valor de x, que es o 0.58 aproximadamente, ¿verdad?, tanto positivo como negativo. Reemplazando. Entonces, cuando reemplazamos esos valores, si x es igual a 0.58 el positivo, tenemos que f de 0.58 nos quedaría, reemplazando aquí,
Todo esto, si lo reemplazamos, lo podemos hacer con la calculadora. En 0.58 esto nos va a dar menos 0.38. ¿Ya? Si lo hacemos con ese valor. Y si lo hacemos con el otro, que es cuando x es igual a menos 0.58, f de menos 0.58 lo reemplazamos siempre aquí en la función, lo reemplazamos aquí, eso nos da con menos 0.58, eso nos da que es 0.38, ¿verdad? Entonces ya tenemos los puntos críticos, que es en 0.58 en x, la y vale este valor, y que en menos 0.58 aproximadamente, la y vale 0.38. Ya tenemos los puntos críticos, ahora seguimos con el punto de inflexión. ¿Qué pasa en el puntito de inflexión? Y es que en ese punto la segunda derivada, recordemos, se hace 0. Como en el paso anterior ya teníamos la derivada, creo que por aquí la tenemos, aquí ya la habíamos borrado, no hay problema. Tenemos que nuestra función es x al cubo menos x. Si la derivamos por primera vez, nos queda 3x al cuadrado menos 1. Y ahora, por segunda vez, pasaríamos aquí, nos quedaría 6x y la derivada de una constante 0. Y esa segunda derivada la igualamos a 0 y despejamos y así encontramos x del punto de inflexión. Y nos queda 0 partido 6, esto es 0. Ahora recordemos que el punto de inflexión de nuevo es un punto. Entonces necesitamos la coordenada en y. La coordenada en x ya la tenemos que es 0. Y la coordenada en y bien facilito, solamente reemplazamos en la función, que la función aquí la tenemos. Entonces si x es igual a 0, implica que f de 0 nos queda, reemplazamos la x por 0, quedaría 0 al cubo menos 0, ¿cierto? Y esto es 0. Ya tenemos entonces el punto de inflexión, ya tenemos los puntos críticos, ya tenemos interceptos también y el dominio. Ahora nos falta el análisis de signos. Ahora recordemos cómo hacemos el análisis de signos. Y es que vamos a graficar en esta recta, recordemos los puntos críticos y los puntos de inflexión. Pero básicamente el análisis aquí en el análisis de signos, valga la redundancia, analizamos valores en X, ¿verdad? Entonces vamos a anotar aquí los X que tenemos, los X críticos que teníamos, aquí los tenemos 0.58 y menos 0.58. Menos 0.58 y 0.58. Y lo siguiente que necesitamos graficar aquí en esta recta es el X de inflexión, que nos dio 0. Solo que aquí, como tienen que ir en orden, siempre de menor a mayor, ¿verdad? Entonces empezaríamos con menos 0.58. De ahí seguimos con, este ya está, de ahí seguimos con 0. Y de ahí con 0.58. Ahora empezamos a hacer nuestras filitas y también nuestras columnas. Y vamos a hacer una fila para la primera derivada. La primera derivada, recordemos que es, aquí la tenemos, 3x al cuadrado menos 1. La segunda derivada nos dio, si nos recordamos, creo que es 6x, aquí la tenemos, la segunda derivada. Y recuerden que en la última filita siempre escribimos la conclusión. Es decir,
si en esa parte es creciente o es decreciente, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, recordemos que en 0 se da el punto de inflexión, entonces en el punto de inflexión recordemos que la segunda derivada es ese 0. Aquí hacemos un 0 en la segunda derivada y en los puntos críticos la primera derivada es ese 0. Ahora empezamos a llenar ya la tablita. Recordemos que aquí a la izquierda de menos 0.58 aquí, el valor es cada vez más negativo y aquí más positivo. Damos un valor a la izquierda de menos 0.58 que podría ser en menos 1, ¿verdad? Podríamos dar un X ahí en ese intervalo, menos 1, y lo reemplazamos aquí. Y nos quedaría 3 por menos 1 al cuadrado, aquí sería 1, ¿verdad? Perdón, 1, ¿sí? Y aquí por 3 quedaría 3 menos 1, quedaría 2. Y 2 es positivo. Entonces, llenamos aquí con signo positivo. Cualquier valor que yo me dé en ese intervalo va a hacer que la primera derivada sea positiva. Luego hacemos lo mismo aquí, un X entre menos 0.58 y entre 0, podría ser ahí menos, menos 0.5, lo reemplazamos ahí y nos da negativo. Y aquí lo mismo, un valor en este intervalo entre 0 y 0.58 nos da negativo. Y luego un valor de 0.58 al infinito positivo podría ser aquí 1. Lo reemplazamos ahí y nos queda positivo. De igual manera, nos damos, puede ser el mismo X que tomamos, en este caso menos 1. Aquí nos quedaría negativo. Ya la segunda derivada, 6 por menos 1, nos quedaría menos 6, entonces es negativo. Luego aquí un valor en el intervalo de menos 0.58 a 0. Aquí nos va a dar, lógicamente, negativo. Aquí nos da positivo. Y aquí nos da positivo. Y ahora tenemos que, como la primera derivada aquí es positiva, aquí crece. Aquí la primera derivada es negativa, decrece. Aquí decrece porque la primera derivada, y aquí crece, ¿cierto? Ahora, aquí la concavidad cóncava hacia abajo, dice acá. Entonces recordemos, cóncava hacia abajo tenemos dos, esta o esta. Pero como dice que es creciente, entonces si es creciente, tomamos esta. Así vamos a dibujar esa curvita. Luego aquí es decreciente y es cóncava hacia abajo. Entonces si es cóncava hacia abajo, recordemos, están estas dos, pero como es decreciente, entonces tendríamos que dibujar esta de aquí. Y así sucesivamente. Esta es decreciente, entonces ahí tenemos que dibujar. Siempre aquí, ahora ojo aquí, que aquí este es positivo, ¿verdad? Entonces ahora es cóncava hacia arriba, pero como queremos que sea decreciente, es decreciente, entonces tiene que ser así. Y aquí es creciente y quiero que sea cóncava hacia arriba, entonces va a ir así. Bueno, en el siguiente video entonces vamos a hacer ya la gráfica final, ya con toda esta información. Muchísimas gracias.